Bueno, quiero que cierren los ojos por un momento, vamos a orar. ¿Sabes, antes de que oremos, sabes quién te trajo aquí? Muy bien, Cianita dice el Espíritu Santo, totalmente cierto. El Espíritu Santo es quien nos trajo hoy aquí, tanto a ustedes como a mí, literal. Y yo les había dicho, si no estuviera aquí parado yo como pastor, el Señor tendría a otro pastor aquí parado, porque es que esta obra no es mía. Esto es del Señor. Y quiero comentar, no infidencia, sino parte, antes de orar, quiero comentarles parte de la historia de lo que es esta iglesia. Esta iglesia nace en el corazón de mi pastor y nace en la sala de Osquitar en la vereda La Balsa. Con Osquitar comenzamos siendo solo Osquitar y yo, y Elianita y su esposita. Y así duramos varios meses, solitos, pero íbamos tal cual como estamos ahorita. Llevábamos las cabinas, el sonido, y llevábamos y comenzábamos así. Y pues íbamos como al principio, como entrando en esa barca y pues a donde Dios nos lleve. O sea, sabíamos que estábamos haciendo la obra del Señor y en cierto momento para mí era sí cuestionante, porque pasó un año y seguíamos en la sala de Osquitar. Y seguíamos así, de vez en cuando iba un vecino, hay veces iba Nancita, y las personas iban llegando poco a poco. Hay veces iba un vecino que nos escuchaba en la alabanza. Hay veces venían otras personas de Bogotá a acompañarnos. Pero pasado el tiempo yo me di cuenta que yo no estaba viniendo a Chía por mi gusto. Y que Osquitar no ponía su casa por el gusto. Y compruebo hoy en día que tú no estás aquí por gusto. Tú estás aquí porque eres parte del cuerpo de Cristo y Dios tiene un propósito contigo. Y yo soy parte de ese propósito y quiero que mires al lado a la persona que está a tu lado. Y esa persona también es parte del propósito de lo que Dios tiene para ti. Mira otra vez entonces, mira a otra persona. Ya viste a esa, ahora mira a otra persona. Y esa otra persona es parte del propósito que Dios también tiene contigo. Y te voy a explicar el por qué. ¿Hay alguien aquí que pueda determinarse que es una pepita de oro para caerle bien a todo el mundo? Yo pensé que Cristi era una pepita de oro que a todo mundo le cae bien. Pues resulta que no. Y el Señor necesita pulirnos con el hermano que está al lado. ¿Con ese hermano, pastor? Sí, con ese. Y ahora, ¿cómo me miran entonces a mí los hermanos que están a mi alrededor? Interesante, ¿no? Pero vuelvo con la historia que había comenzado. Entonces, en cierto momento, todavía no hemos comenzado la enseñanza, estamos en la introducción. Cierto momento, entonces, llegué como a pensar, venga, yo creo que estoy perdiendo el tiempo. Y estoy gastando aquí recursos. Porque pues venir de Bogotá aquí no es fácil. Y más cuando vengo con equipos, con cosas, pues yo decía, entonces un día me siento con mi pastor. Pastor, tenemos que hablar. Tenemos que evaluar el trabajo porque han pasado ya un año largo y como que no, pastor. Y para esos mismos días me encuentro con otro pastor, no con mi pastor, sino con otro pastor amigo y hablando del tema, hablábamos del tiempo que les llevó tomar a las iglesias, el tiempo que les llegó llegar a donde están ahorita, Entonces mi pastor llega y me jala las orejas y me dice, ¿tú crees que esa obra es tuya? Por eso te frustraste. Porque estaba frustrado en ese momento. Llega y me dice, ¿tú crees que la obra es tuya? Por eso estás frustrado. Pero llegaba y me decía, mijo, me dijo así, mijo, usted va volando. Gato, dámele brillo a este micrófono. Súbele
brillos y dámele brillos, está muy apagado. Y volumen, porque me estoy desgastando. Dos, 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 uno, dos, 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 mejoró un poquito, sí. Y llega y me dice, mi hijo, usted piensa que eso es suyo y por eso está frustrado. Y aparte llega y me dice, pero usted va volando. ¿Sabe cuánto nos tomó a nosotros tener la gente que se congrega ahorita junto contigo allá en Chía? ¡Años! Y pasó así el tiempo, pasó 2 años, llegó Nancita con su familia y mi pastor decía, me comparaban con el pastor de Neiva, con el pastor Javier, y ellos en reunión de pastores llegaban, me decían, lo que Carlos, no lo que Carlos, sino que la sede de la iglesia en Chía está logrando en poco tiempo lo que nos demoró a nosotros años. Porque mi pastor comenzó no con una familia como Osquitar, mi pastor comenzó con una sola ovejita. Y él cuando llegó a la iglesia se acababa de dividir, había acabado de pasar una división y solo quedó una ovejita. Y el día que la ovejita fue a entregarle las llaves al pastor, porque hasta el pastor había renunciado, ese día mi pastor llegó. Enviado a esa iglesia, llegó y dijo, no, pastor, yo vengo a entregar las llaves porque esto se acabó. Imagínense, mi pastor, no hermana, ¿cómo así? No, hagámosle. Y mi pastor llegaba y me enseñaba lo siguiente, yo predicaba siempre como si fuera para miles. Pero entonces no alcanzamos a imaginar el alcance que tiene la congregación, así sea cuando una persona se reúne. Porque esa persona no la traigo yo. Esa persona la trae Dios. Les cuento todo esto porque ya vamos para allá. Estamos en la introducción nomás de la enseñanza, porque eso me enseñó a mí a valorar cada persona. El Señor me trae, pero yo no te traigo a ti. Vuelvo y repito esto. El Señor me trae a mí como pastor y a la pastora Marcela como pastora, pero resulta que cada niño, cada persona viene porque Dios la trae. O sea, que tú eres muy importante para Dios. Tú eres parte de una provisión para un pueblo en un lugar específico del mundo. Tú. Eres parte de la provisión muy importante para Dios en un punto específico. Tú no estás aquí de casualidad. Dios no es aquel Dios que juega contigo a los dados. Echemos, si cae 12, 6, entonces va a ser un buen servidor. No, Dios se la está jugando contigo el todo por el todo. Y Él pensó que tú eres el mejor hijo y por eso dio lo mejor que Él tenía, que era a su hijo amado. Ahora te hago la pregunta y el siguiente racionamiento. ¿Qué tanto consideras que vales tú para Dios? ¿Se dan cuenta? Porque hay veces entonces menospreciamos de pronto, tenemos en afán de crecimiento. Sí, con los que somos, hay veces nos cuesta, imagínense con más. Sí, o sea, sí, porque en todas las iglesias de Bogotá pasan las mismas situaciones. No hay iglesia por perfecta que parezca que no tenga situaciones donde suceden situaciones humanas. Toca ya, linda, toca la puerta, la pastora te abre en iglesia infantil. No hay, en todas las iglesias pasan las mismas situaciones. Aquí te voy a colocar otro ejemplo, pero date cuenta, tú eres parte de una bendición para esta tierra. Tú, con tu presencia aquí, eres parte de bendición, no solo para tus hermanos, sino para esta tierra. Porque dice la palabra que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por ti. Y le puedo añadir a esa palabra lo siguiente: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por ti, que aparte también te dio a ti. Porque ¿dónde estás? ¿No estás en esta tierra?
y no tienes que hacer lo que el Señor Jesús hizo. Entonces te das cuenta que aumentar esa parte no iría en contra de la palabra. Eso no está en la Biblia, pero podríamos decir que está implícito ahí. Dios amó tanto, te amó tanto a ti, amó tanto a Michael que dio a Jesucristo por Michael. Y no solo dio a Jesucristo, sino que también dio a Michael para que haga su obra aquí en la tierra. En todas las iglesias del mundo se presentan situaciones. En Bogotá, nuestra iglesia madre, llamémoslo así, o sea, les traigo un dato. Estamos solo en la introducción. Les traigo un dato. ¿A qué perteneces tú? ¿Por qué? Porque esto es importante que lo sepas. Cuando Dios pensó en ti, no solo te trajo aquí porque te necesita, sino quiere hacer algo a través tuyo, sino también quiere mostrarte que tú eres parte a nivel mundial de lo que Dios está haciendo en el mundo mundial, recochando. Pero en este momento, en todo el mundo hay 290 escuelas de Igleco Rema, de Rema Setco a nivel del mundo, a nivel mundial. 290 escuelas, donde enseñan lo mismo que yo te enseño aquí, el mismo fundamento, la misma doctrina. Y al mismo tiempo, en este momento, hay 240,000 hermanos que están estudiando en las escuelas. 290 escuelas a nivel mundial. Y al mismo tiempo están estudiando 240,000 hermanos creciendo en la palabra de Dios. A eso es lo que tú perteneces. Ay, pastor, yo pensé que es que a usted se le había dado la idea con Oscar y Nancy de abrir la iglesia aquí. No. ¿Te das cuenta a algo tan grande de lo que tú perteneces? A la visión tan grande que Dios tiene contigo a nivel mundial. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y aquí en Chía está Pastor John con Igleco, que digamos sería nuestra iglesia grande aquí en Chía, en el centro, cerca, eso está cerca al terminal, más o menos. Pero ahí queda Igleco, que es nuestra casa grande, con Pastor John David Romy. A su vez está Igleco en Bogotá. En Bogotá hay de Igleco hay 7 sedes, más las sedes de los pastores asociados. Yo calculo que en Bogotá fácilmente podemos haber 500 iglesias. A eso perteneces tú. Pero ahora sí, sigamos, ya estamos acabando la introducción. Estaba yo, en un tiempo llegué a trabajar con un empleado de la iglesia de Igleco, la iglesia grande en Bogotá. Estaba buscando yo alguien que trabajara conmigo. Necesitaba pues un ayudante para lo que yo hacía. Y mi pastor Gustavo me dijo ese día, yo sé que estás buscando a alguien, quiero que por favor le des la oportunidad a Johan. Se llama Johan, en este momento él está misionando en Centroamérica hoy en día. Y yo, pastor, si tú me lo recomiendas, porque ya había tenido malas experiencias contratando hermanitos cristianos. Vuelvo y repito esto, hay que decirlo, había tenido malas experiencias contratando hermanitos cristianos. Johan resultó ser, no porque sea mi hermano y tenga la obligación de hablar de él, el mejor empleado que yo he conocido en mi vida. El mejor. Aunque tenía un problema, tenía dislexia. En mi trabajo, contar es muy necesario. Y empacar las cantidades en las cajas, para los que han trabajado conmigo, Jennifercita trabajó conmigo, hoy en día trabaja Simón, yo les digo, contemos 3 o 4 veces antes de empacar, antes de cerrar la caja. Inclusive, hay veces después de la caja empacada, abro la caja y vuelvo y cuento. Pues yo me di cuenta que Johan tenía un problema al contar. Y comenzaba a escribir en un papelito. Y lo que los demás contaban muy rápido, él se demoraba contando. Y hacía las cosas de distinta manera y se frenaba cuando yo ya hablé con él y le pregunté, viejo, ¿tienes un problema? Me dijo, sí, pastor. ¿Y por qué no me dijiste eso en la entrevista?
Dijo, pues, pero era el mejor empleado que tenía, no solo por ser mi hermano, sino literal. Qué tipo tan eficiente. Comenzamos a buscar una manera para que él pudiera también ser más eficiente en el trabajo y comencé a crear con él métodos para que él pudiera contar más fácil. Pero, por ejemplo, él era, y no por lambón, escuchen lo que estoy diciendo, si él me veía con el zapato desamarrado sin decirle nada, se arrodillaba y me amarraba el zapato. Así era el servicio del hombre. Y no solo lo hacía conmigo. Un día estábamos en la iglesia grande, estábamos y entró alguien al cuarto y un servidor estaba con el zapato desamarrado. Él se arrodilló y le amarró el zapato. Yo, ¿qué disposición de este tipo para servir? Antes me tocaba estarlo atajando, pero para el servicio espectacular, correcto, honrado, eficiente. Y un día estábamos hablando de las iglesias, ahí sí rajando de las iglesias, y me dice, no, me decía, no, Carlitos, y en ese tiempo todavía no era pastor, me dice, si los mismos problemas que pasan en tu iglesia pasan en la mía. Y yo, pero ¿cómo así si tu iglesia es el top de las iglesias en Bogotá? Exactamente lo mismo pasa allá. Hay chismes, hay rivalidades, hay celos, hay contiendas en una iglesia grande. Entonces la cara que ponen algunos, sí. Pero encontramos también, con el pasar de los tiempos, el Señor nos mostraba que necesitábamos en la palabra y es estar en la unidad del Espíritu, porque problemas van a venir. Es más, la palabra sigue diciendo en la misma palabra que vamos a pasar por distintas pruebas, pero que las pruebas no van a cesar. Y las pruebas no están solo afuera en tu casa, en tus finanzas, en tus relaciones, sino también hay pruebas aquí en la iglesia. Ahora, pero la palabra dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ti y en mí. Repite, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos ahora está en mí y en ti. Ahora sí, cierra los ojos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra para este día, santo y poderoso Dios. Gracias, santo y poderoso Dios. Y declaro que esta palabra, Padre amado, está siendo sembrada en buenos corazones y que va a producir el fruto, Padre amado, que tú tienes programado que va a producir. Declaro que mis hermanos, Padre amado, son tierra fértil y esta palabra, como la parábola, no va a caer a la orilla, sino va a caer en el centro del sembradío, en el centro de sus corazones, Padre amado, que es donde tiene que caer y donde está la buena tierra, Padre amado. Doy gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús y reprendo toda distracción, todo espíritu que quiera traer distracción sobre mis hermanos, sobre la prédica en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, ya hemos entendido de qué estamos hablando hoy, y hoy estamos hablando de la iglesia. Y vamos a hablar de los propósitos de la iglesia, pero también qué tienes que hacer tú dentro de los propósitos de la iglesia. Y esta mañana en la oración me gozaba cuando Dorita oraba, porque comenzamos leyendo en Romanos 15, versículo 5, comenzamos orando con esto. Hicimos una oración escritural por la iglesia. ¿Qué es una oración escritural? Si yo encuentro algo en la Biblia por lo que se ha orado, y está de acuerdo a la palabra de Dios, yo lo puedo orar por la iglesia o por mí, utilizando las palabras que están en la escritura o palabras que reemplacen lo que estoy pidiendo. Entonces, comenzábamos orando que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Mire el ejemplo que nos coloca la palabra. ¿Qué orábamos esta mañana? Y Dorita, con sus palabras, hizo esa oración. Las palabras específicas que utilizó Dora, no me las acuerdo. Pero ella oró que pasara esto en este lugar. ¿Qué te parece eso? O sea, ella oró para que nosotros tengamos el mismo aliento y la misma perseverancia y podamos caminar en armonía. Pero eso no significa que no vayamos a tener ataques del diablo o inclusive no significa que de pronto no vayamos a tener roces con algún hermano.
¿Por qué? Porque cada uno es un mundo diferente. ¿Y cuál era el fin de esta oración? Decíamos, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay veces pensamos que por no sabernos la letra de la canción, no estuvo bien la alabanza. La alabanza y la letra que está aquí sí tiene que llevarnos a adorar y ministrar el corazón de Dios. Pero el propósito de todo eso es que la presencia de Dios se manifieste aquí, sobre nosotros y dentro de nosotros. Pastor, es que yo pensé que tenía que saberme la letra. Sí, es chévere que te la sepas, pero no es necesario, porque tu disposición es lo que Dios mira. Tu disposición es lo que Dios está mirando. Para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento o el inicio de esto? Primero, tengo que explicar, o explicarnos, sino traer a memoria lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. ¿Quién mató al Señor Jesús? Literal, ¿quién lo mató? No, en la historia, por eso digo literal. Recordemos la pasión de Cristo, la película. ¿Quién mató al Señor Jesús? Los judíos. O sea, en sí los judíos fueron los que aventaron, sí, a Poncio Pilato. ¿Y quién lo mató? Los judíos, ¿sí o no? Cuando su sangre se derramó en la cruz, borró los pecados ¿de quién? De nosotros. Su cuerpo pagó la deuda. ¿Quién lo llevó al infierno? Sí, literal. Sí. O sea, ¿quién lo mató? Los judíos. Estamos hablando de la historia literal. ¿Quién lo llevó al infierno? Pues el diablo, porque el diablo dijo, maté al Hijo de Dios, entonces aquí gané. Ahora, ¿quién resucitó al Señor Jesús? ¿Eso lo tienen todos claro? O sea, ¿quién dio la orden? Es distinto a quién lo resucitó. Esto es importante. Tú tienes que identificar quién dio la orden y quién ejerció la orden. Es distinto y es muy importante. Es la raíz de tu autoridad. Vuelvo y repito esto. Saber quién dio la orden para que resucitaran al Señor Jesús, saber quién lo hizo, es muy importante porque es la raíz, es la base de tu autoridad. Y lo voy a explicar por qué. Y estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia. ¿Quién da la orden de resucitar al Señor Jesús? ¿Dios quién? Dios Padre. No Zeus, ni el Dios de los... No. Dios Padre, repite, Dios Padre dio la orden para resucitar al Señor Jesús. Pero resulta que ¿quién fue a resucitarlo? Dime. Sí, porque la palabra nos lo dice en Romanos 8 y Romanos 5 nos muestra eso. Y aquí, y mira, Jace, lo importante. Cuando tú sabes esto, tú te empoderas. Porque cuando tú dices, no, es que sí, el Señor Jesucristo resucitó, no tienes, digamos, no es que no lo tengas claro, sino que no estás en autoridad. Pero ahorita vas a entender por qué esto es la base de tu autoridad y por qué es base de la iglesia. Estamos hablando de qué hoy? La iglesia. Entonces, ¿quién lo mata? ¿Quién lo lleva al infierno? ¿Quién lo resucitó? No. ¿Quién lo resucitó? El Espíritu Santo. ¿Quién dio la orden para resucitarlo? Otra vez. Esto es muy importante y al final te vas a dar cuenta por qué es tan importante. ¿Quién lo mató? ¿Quién lo llevó al infierno? ¿Quién lo resucitó? ¿Quién dio la orden? Ahora, la palabra nos muestra que Dios utilizó más poder para resucitar a Jesucristo que para la creación. Colocamos el siguiente ejemplo. Jesucristo, el Padre amado, desde la Trinidad, hizo así para la creación. Hizo así. Pero la palabra nos muestra en Romanos, y la palabra nos muestra que Dios utilizó su brazo de poder
para resucitarlo. O sea, Dios utilizó más poder para resucitar a Jesucristo que para la creación. Muy bien, ¿por qué? Porque tenía que romper las tinieblas del diablo, tenía que romper todo el poder del mal y colocar en evidencia al diablo que había sido derrotado. Y ahora, vamos del por qué. ¿Qué? Di. Sí, bueno, pero no digamos, no podríamos decir que, que la evidencia era que era perfecto. La evidencia no era que él fuera perfecto, porque él lo seguía haciendo. Porque date cuenta, ¿qué pasa en el infierno con el Señor Jesucristo? El diablo creyó que lo había vencido. Pero ¿cuál fue la raíz del diablo? No, la idea del diablo pensó que vencí a Jesús. Pero estando en el infierno, el Señor Jesucristo le dice, quieto, porque usted sacrificó a un inocente que era yo. Usted se equivocó al pensar que yo era culpable. Yo cargué con la culpa de los demás, pero en sí yo no soy culpable. Sufrí el castigo por los culpables, pero yo no era culpable. Pero ahora te voy a mostrar, Jace, lo importante o cómo nos beneficiamos nosotros con eso. Mira lo siguiente. La creación, ¿cómo la hizo? Haz así conmigo. ¿Cómo resucitaron con qué poder resucitaron al Señor conmigo? Jesús, haz así. Con la fuerza de su brazo. Pero ahora les muestro por qué la raíz del poder para nosotros nos beneficia. Porque la palabra dice que ese mismo espíritu con que el Señor Jesucristo fue resucitado, ahora está dentro de mí. Bueno, ya Jace lo va cogiendo y la cara de Jace va siendo transformada. Es decir, que el mismo poder con que el Señor Jesucristo resucitó, el mismo poder con que el Espíritu Santo, con que Dios utilizó para resucitar a Jesucristo, ahora está dentro de ti. El universo fue así. Resucitar al Señor Jesucristo fue así. Pero ese mismo poder ahora está dentro de ti. ¿Eso no te hace pararte dentro de la iglesia con otra postura? ¿Por qué? Porque ahora caminas así. Porque es que el mismo espíritu que levantó a Jesús dentro de los muertos ahora está dentro de mí. No, que ya te levantó. Porque dice la palabra que ya con Cristo juntamente fuiste crucificada y que ya resucitaste juntamente con Cristo. ¿Te das cuenta? Que no estemos viendo todavía ese cuerpo glorificado es distinto. Pero ya estás con Cristo sentado en lugares celestiales. Romanos 10 creo que es. 8. Sí, bueno, la palabra dice que juntamente con Cristo ya estamos sentados en lugares celestiales. ¿Qué estamos esperando nosotros como iglesia? Que el Señor Jesucristo venga por nosotros para que estos cuerpos sean glorificados. Dice la palabra que sean cambiados en un parpadear de ojos. Parpadea. Así de rápido, cuando el Señor venga por la iglesia, estos cuerpos van a ser glorificados y así vamos a ser llevados a las nubes y nos encontraremos con mi Señor Jesucristo para ir a las bodas del Cordero. Ahora, ¿te das cuenta que el no saber esto te quita autoridad frente al diablo? Porque ¿quién trae la enfermedad? ¿Quién trae pobreza? ¿Quién trae esclavitud? Y cuando tú sabes que tienes esa autoridad, porque el diablo fue derrotado en el infierno, ¿cuál es tu autoridad o tu posición frente al diablo? Ay, diablo, porque es que no se va.
No, diablo, por favor, váyase, diablo, por favor, No, cuando tú sabes que tienes la autoridad y sabes que tienes la autoridad, tú le dices al diablo, diablo, en el nombre de Jesucristo, se va con enfermedad, se va con pobreza, se va con todo yugo de esclavitud y se va. Y la cuestión es que tú no tienes que hacer la fuerza. Aquí mira lo importante, Jace, porque hay personas que creen que tienen que hacer fuerza para echar al diablo. El diablo ya sabe que está derrotado. Tú simplemente te paras en la autoridad de quien resucitó a Jesús de entre los muertos y le hablas al diablo. Y todo integrante de la iglesia tiene la misma autoridad. Que tú lo desconozcas no significa que no tengas la autoridad. Pero sin embargo, con todo ese poder que está dentro de cada uno, se pueden presentar roces dentro de la iglesia. ¿Cómo la ves? Sin embargo, y con todo ese poder, no vuelvo a la iglesia porque el pastor no me saludó. Sin embargo, con todo ese poder, no vuelvo a la iglesia porque es que la alabanza está muy duro. No vuelvo a la iglesia con todo ese poder, no porque es que alguien me miró feo. Otra. No vuelvo a la iglesia con todo ese poder que está dentro de mis hermanos y está dentro de mí, porque es que hay otra iglesia más bonita. Dios no está viendo lo bonito de este templo, porque ahora el templo eres tú. Y si tú consideras que el templo está sucio, ¿qué estás haciendo para eso? Ups. Ese es día ayayay o día amén. No es que falta gente que sirva en la iglesia. Y si tú estás lleno de poder y ese espíritu está dentro de ti, ¿por qué no estás sirviendo? Otro ayayay. O di amén, o di ayayay, pero di algo con respecto a eso. Entonces, que el Dios que infuye aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. Mira lo importante aquí. Dios nos dio el poder a nosotros, pero a Dios podemos pedirle 3 cosas más. Esto es importante. Esto tú se lo puedes pedir en oración 3 veces al día a Dios en tu oración y lo puedes pedir por la iglesia y por ti mismo. Puedes pedir cada Dios, trae crecimiento espiritual a mi vida. Dios, infunde en mí aliento, Señor, para que yo no desfallezca. Y Dios, influye en mi perseverancia. Estas son 3 cosas por las cuales las personas no vuelven o dejan de ir a la iglesia. Es que como no veo resultados de la oración, no vuelvo. O hay otras que entonces ven resultados, pero les gana más lo que recibieron de Dios y no vuelven. Pero date cuenta que algo para que las personas, algo que necesitamos orar sí o sí por las personas es por crecimiento espiritual, para que las personas perseveren y que Dios influya más ánimo en esas personas. ¿Eres de esas personas? O sea, ¿no necesitas ninguna de esas 3 cosas? Las 3 las necesitamos, pero te tengo noticias. Dorita, en el nombre de Jesús, oró eso por nosotros como iglesia. No, gracias Dorita, gracias. Entonces simplemente me quedo a esperar. No. Tienes que hacer tu parte. Tienes que hacer tu parte. Y la primera, mira, la primera característica de que esta oración que hizo Dorita basada en la palabra tiene efecto en ti es que tú cojas la Biblia. O sea, Dorita hizo la oración, pero Dorita no puede ir a la casa de Never y leer la Biblia por Never. No puede. Never en su casa tiene que coger la Biblia él solito y orar con la Biblia. Es más, Nori perdón que los coja como ejemplo, pero pues no es colocarlos, es simplemente un supuesto. Nori no puede coger la boquita de Never y leer la Biblia por Never. Le toca
a Never solito. Que es bueno que ellos dos como pareja tengan tiempo de oración, es bueno, pero la oración en pareja no suple la oración de Never. Y aquí va otro amén para que digan amén o ayayay. ¿Listos? Pues, pero quiero que digas que después de que yo diga esta afirmación, tú dices amén si estás de acuerdo o ayayay si no lo estás haciendo. ¿Listos? Lo dices. Venir a la iglesia no suple tu oración personal. No fue tan duro, ¿no? Pero que tú vengas a la iglesia no suple tu relación con el Señor Jesús, con el Señor de la gloria, con el Padre de la gloria. ¿Por qué? Porque es que muchas veces como iglesia esperamos ser avivados aquí en la iglesia. Voy a hacer algo a continuación para colocar un ejemplo. ¿Todos saben qué es ser avivado o ungido? O tener esa percepción del Espíritu Santo. ¿A quién no le gusta llegar a la iglesia cuando, la presencia de Dios y me meto y si es que sentí una cosita y el calorcito y el pastor me puso las manos y no, casi me caigo al piso y eso es delicioso. Pero ¿sabes que tú tienes que venir de la casa ya así? No esperar que aquí seas avivado. Tú tienes que ser como esa llama viva, ese río de agua que salta para arriba desde la casa, para que con la unión de los otros hermanos, los ríos de agua viva de cada uno se unan. Y lo que salga de aquí no es un río, sino un riozote. Un mar completo que salga de aquí. Pero ¿cómo llegaste hoy? Ahora puedes decir amén o ayayay. ¿Llegaste avivado o llegaste? ¿Cómo llegaste hoy acá? Entonces date cuenta lo importante. ¿Cómo es venir a la iglesia entonces? A venir a la iglesia es con expectativa además, no con la expectativa de qué me van a dar porque voy desde cero. ¿Tienes derecho a venir de cero de vez en cuando? Sí tienes derecho. No voy a decir que, no, entonces no pasó. Entonces, si no estoy así full, pleno, si no estoy arriba, entonces no puedo ir a la iglesia. No, aquí también estamos para ayudarte en eso. Aquí estamos para animarte, consolarte, pero también exhortarte. Esa es la función de la iglesia. Y estamos hablando de la iglesia, pero estamos hablando de lo que tenemos en Cristo Jesús. Una de las funciones de la iglesia, tres funciones de la iglesia que se muestra en su palabra en primera carta de Tesalonicenses y también se muestra en Romanos y en la primera carta de Pedro. Nuestra labor como iglesia es animarte, consolarte y exhortarte. Entonces por eso hay veces, pastor, pero usted cómo sabía mi situación, usted la palabra que dijo era para mí. No, yo no estudio ni medito la palabra por estar alrededor tuyo. Y yo no, o sea, sí oro por ti, pero yo no me paso metiéndome en los chismes o en lo de los demás para estar, no, es que hoy esta predicación es para Jace. Y entonces esta semana me la pasé orando solo para llevarle palabra a Jace y refregársela en la cara. ¡No! Toda palabra, y no solo yo lo he dicho con las personas que predicamos acá, es palabra que ha tenido mínimo una semana de preparación, de estar orando, de estar orando, de estar meditando en la palabra, de estar metiéndolo. Pero entonces, ¿cómo tienes que llegar a la iglesia? ¿Y cómo te avivas en la casa? Y sobre todo teniendo en cuenta algo, que el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ahora está dentro de ti. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ahora está dentro de ti y eso te hace parte de la iglesia. Repite conmigo, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ahora está dentro de mí. ¿Quién lo cree? ¿Lo crees? ¿Lo crees?
Bueno, entonces me van a demostrar eso. No, mentira. No, no, y pastor, no, hasta allá no. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué con nosotros y la iglesia con eso? Porque estamos hablando de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces con respecto a eso? Y les dije, pues vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer qué responsabilidad tenemos con lo que se nos fue dado? Tienes 4 responsabilidades. Repite, 4 responsabilidades. Cada uno de ustedes conmigo cumplen un don. Inclusive, si tú dejas de venir, también tienes la misma responsabilidad. Porque es que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia no somos el cuerpo de Cristo solos. Nosotros como cuerpo de Cristo a nivel mundial, por eso les daba el informe de 290 escuelas a nivel mundial y 240,000 estudiantes estudiando al mismo tiempo en este tiempo. O sea que imagínense cuántos estudiados en las escuelas ha salido a nivel mundial anual. ¿Cuántos hay en el mundo actualmente? Somos millones. Pero, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y veíamos también en la oración y cuando comenzábamos, Dios te ve santo por la sangre de Jesucristo, pero la responsabilidad de caminar en santidad, ¿de quién es? Otra vez lo repito, Dios te ve santo porque la sangre de Cristo borró tus pecados, pero ¿de quién es la responsabilidad de caminar en esa santidad? Vuelvo y lo digo de otra manera, Dios te ve santo, pero la calificación es mi responsabilidad. O sea que eso que el que reza empata, el que peca ¿cómo es? ¿Cómo? Empata, eso no funciona. Entonces, si voy a la iglesia y peco, pero yo voy, entonces funciona, no. Entonces, mi primera responsabilidad es ser testimonio ante todo y ante todos. Como me comporto yo con mis vecinos y con mi familia, va a hablar del tipo de Dios que tengo y de que el espíritu de poder que está dentro de mí. Espíritu de poder dentro de mí no es el que más grita en la casa, es el que sabiendo que inclusive tiene la razón, se calla. Eso es espíritu de poder. Entonces ahí está Nori con... Están los esposos ahí. El espíritu de poder se manifiesta en mí cuando yo puedo caminar en amor sabiendo inclusive que el otro no tiene la razón. El caminar con un espíritu de poder está también dentro de mí cuando manejo bien mis finanzas y no despilfarro, ni me comprometo con más de lo que puedo pagar. Ay, no, solo yo he hecho eso. Solo a mí me ha pasado. No, eso nos ha pasado. Manifestamos un espíritu de poder cuando no peleamos, cuando no gritamos, cuando caminamos en amor. Esa es una de las primeras cosas que es importante. Tengo que cuidar lo que hago con mi familia y que hago con lo demás. Pero algo importante, nada ni nadie te puede quitar lo que Dios ha puesto dentro de ti. O sea, tú estás siendo partícipe de la iglesia de Cristo y les he dicho, cada uno tiene un don. Pero así yo no cumpla esto, el don que Dios ha puesto sobre Cris, el Señor, nadie se lo puede quitar a ella. Ella puede dejar de utilizarlo, pero eso no le va a quitar el don. Tremendo eso, ¿no? Ella puede inclusive olvidarse del don, pero el don va a estar ahí. Pongo un ejemplo. No, ese ejemplo no lo coloco mejor. Sí, porque es que no está en la palabra y tengo que ser muy específico para decirlo y la palabra me va a llamar a cuentas a mí si yo digo o quito o aumento algo de la palabra. Segundo, entonces lo primero, pues yo tengo que dar testimonio. Segundo,
necesito estar estudiando constantemente la palabra. El espíritu de poder está dentro de mí. Hay un don sobre mí. Sobre cada uno de ustedes hay un don. Pero si no estás estudiando constantemente la palabra, el diablo, o inclusive no el diablo, vuelvo y repito esto, va a querer quitarme de esa posición de autoridad. Es más, las simples ocupaciones diarias te van a querer quitar de la posición de autoridad. Mucho trabajo, mucha responsabilidad. No, es que tengo que hacer muchas cosas en la casa. Y sobre todo la casa, porque sé cómo es la casa. Amas de casa, levanten la mano. Y amos de casa. No, hombre, el hogar quita tiempo, ¿o no, Cris? Y tú puedes terminar la noche, pues disculpen la palabra, mamados de hacer oficio, ¿o no, Nori? Hombre, la casa es desgastante, pero no por eso podemos quitar nuestra posición de poder de nosotros mismos. Tenemos que ser consecuentes. Entonces, primero, nuestro testimonio con los demás, no contra los demás, sino con los demás. Y segundo, estar estudiando constantemente la palabra de Dios. Tercero, tener cuidado con el calificativo. Yo soy santo y soy hijo de Dios, pero la calificación ante Dios depende de mí. Yo no voy a dar cuentas en la santidad que camine Michael. A mí cuando el Señor nos llame a su presencia va a decir, Pastor Carlos, venga, usted tiene que responder por Michael. Él no caminaba en esa. No. Allá cada uno la palabra dice que vamos a estar frente a frente. ¿Cuántos pares son 3 moscas? Cada uno vamos a tener que estar hablando, dándole cuenta a nuestro Señor de cada acción que tenemos. Entonces, primero, nuestro testimonio. Segundo, nuestra oración, el tiempo que pasamos con la palabra. Y tercero, tenemos que también tener en cuenta que la calificación la colocamos nosotros mismos. Y algo muy importante, cuarto, el desconectarte de la iglesia te hace cada vez más frío. Repite esto conmigo. El desconectarme de la iglesia me hace cada vez más frío. ¿No les ha pasado? Porque a mí me ha pasado que si paso un fin de semana de ir a la iglesia se me hace la semana eterna. Eterna. Y más cuando has estado mucho tiempo desconectado, uno vuelve no sé, como desubicado, uno como que, comenzar de nuevo, ¿No les pasó que cuando en el colegio echaban el chiste del día y al día siguiente ustedes llegaban y echaban el mismo chiste y a usted no le causaba risa? Pero todos eran toteados de la risa, porque todos en su contexto escucharon el chiste y les pareció chistosísimo y todos se totearon de la risa. Y llega uno al siguiente día y ¿de qué se ríen? Pero, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó? Venga, ¿y qué dijeron? ¿Y por qué? Y uno siempre queda, así pasa cuando te retiras de la iglesia por un tiempo. Y uno queda, y pues es importante saber quién te habla. Y termino con esto. Escuchamos siempre varias voces cuando siempre vas a escuchar varias voces. Seas cristiano, que te congregues o no, vas a escuchar siempre estas voces. Primero, la voz que vas a escuchar es tu propia voz, tu orgullo, tu ego, lo que tú eres. Segundo, vas a poder escuchar la voz de Dios, la que te habla a través del Espíritu Santo. Tercero, vas a escuchar la voz del diablo. Seas cristiano o no, vas a escuchar la voz del diablo. Pero tienes que aprender a identificar quién te está hablando y te vas a dar cuenta que es más fácil discernir. Cuando te dice, no vayas a la iglesia, ¿quién te está hablando? ¿Es fácil o difícil? Fácil. Cuando alguien te dice, ve y ora por tu vecino que está enfermo, el Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios te dice, el mismo poder que levantó Jesús de entre los muertos ahora está dentro de ti, ¿quién te está hablando?